nivel microscópico. No es una fractura, pero hubo un daño y por eso se produce el zumbido. Y típicamente se produce en el síndrome post-TEC vértigo postural. Todos estos síntomas van remitiendo en el tiempo y el síntoma acúfeno es una señal de daño, pero que a veces ni siquiera se traduce en audiometría. Uno hace una audiometría y está todo normal, pero no quiere decir que no ha habido una afectación del oído interno. De modo que puede existir en la fractura longitudinal sintomatología coclear, aunque no puedas, y seguramente tú no vas a evidenciar una falla del oído interno. Hacemos una audiometría y todo normal, pero que hubo un daño, seguro. Por eso hay síntomas de oído interno. O sea que pueden haber, pero son síntomas transitorios, pasajeros, de relativa baja intensidad, diferente de la sintomatología laberíntica producto de una fractura. En ese caso, cuando se rompe la cápsula óptica, porque este mecanismo del oído interno es tan delicado que la naturaleza lo ha desarrollado al fondo de un hueso completamente inaccesible. Es una cápsula de hueso que rodea. Es un mecanismo muy sofisticado para transducir la energía, para convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces ese mecanismo es sumamente delicado y es entendible que un impacto en el cráneo, aunque no produzca fractura, puede producir algún grado de edema, de inflamación en las células ciliadas y por eso el paciente tiene ruido, tiene zumbido, tiene vértigo también porque en el traumatismo se desprendieron esas partículas que hay en las máculas de utrículo y sacro, que son la otoconia o los otolitos. Entonces el trauma no llegó a fracturar el laberinto, pero produjo daño, desprendió la otoconia. Entonces de esa manera tendrías que entender cómo pueden haber síntomas atribuibles al oído interno sin que haya una fractura. Cuando hay una fractura, entonces el oído interno simplemente deja de funcionar. Ya no tienes vértigo posicional, sino que tienes una crisis de vértigo. El paciente no puede estar de pie, ¿no? Y la audición no es que tenga acúfeno. Aparece una hipoacusia severa, profunda, o cofosis, pérdida total de la audición. Por ahí va la cosa. Está bien, doctor. La otra duda que tenía era sobre el vértigo paroxístico benigno, posicional, que, bueno, nos decía que un tratamiento que se utilizaba era la acomodación de los otolitos con la maniobra de Ekman, ¿verdad? Pero en realidad, si la etiología fuera otra, ¿cómo identificaríamos uno? ¿De qué etiología es? Porque, por ejemplo, si fuera de una insuficiencia vertebrovascular, ¿hay algún examen complementario que nos indique este es el tipo de etiología? Sí, en realidad el desprendimiento de la otoconia se postula que uno de los mecanismos es el trauma de cráneo, pero no necesariamente. Es posible que haya enfermedades donde hay desprendimiento de otoconia por factores degenerativos, etcétera, etcétera. Y como yo en un determinado caso digo, no, aquí yo no sospecho canalolitiasis o cupulolitiasis, no sospecho, sino que sospecho otra etiología. Escenario típico, un paciente que es añoso, ¿cierto? Que tiene patología de base de tipo cardiovascular, o yo tengo evidencia de que hay problemas circulatorios, periféricos, a otro nivel, y que empieza con vértigo posicional. Entonces yo podría decir, este señor que por la edad, por las otras enfermedades que tiene, porque tuvo patología ya de origen vascular con señales de isquemia, de obstrucción, es posible que tenga una patología a nivel de las vertebrales. Entonces, en ese escenario yo digo, aquí no sospecho o dejo un poquito más atrás la posibilidad de cupulolitiasis y voy a estudiar. Hay una cantidad de estudios desde las imágenes de la región cervical, tomografía, resonancia y, digamos,
estáticas o dinámicas. Hay una cantidad de estudios que muestran el flujo de las arterias vertebrales. Mucho antes de que hubiera tomografía, resonancia, se podía estudiar mediante Doppler el flujo de las arterias del cuello. Se hacían estudios observando la perfusión retiniana. Hay maneras de estudiar el flujo, pero en este momento lo más directo son las imágenes. ¿Por qué? Porque ahora las imágenes han mejorado muchísimo, muchísimo. ¿Ya? Ustedes saben que se puede estudiar, se puede hacer angiotomografía, angioresonancia. ¿Ah? Se inyecta medio de contraste y se estudia cómo pasa ese medio de contraste por diferentes arterias. ¿Mm? Entonces yo puedo tener este método que es relativamente poco invasivo, o con estos métodos una imagen de cómo está el flujo cervical. Si en ese paciente donde yo sospechaba problemas de flujo cervical hago un estudio de este tipo y el imagenólogo me dice, mira, aquí hay obstrucción, hay ateromas, hay estrechez, entonces seguramente por ese lado irá la terapia, ¿no? Está bien, doctor. Y la última pregunta que tengo es, bueno, en estos casos nos decía que el vértigo era periférico y que era benigno. Pero por el hecho de que, digamos, exista tal vez un tumor a nivel del tronco basilar y esté ocluyendo lo que son las arterias laberínticas, entonces este pasaría a ser central y maligno. Seguro, pero lo más probable es que junto con, si estás hablando de un tumor a nivel del tallo cerebral, lo más probable es que ese paciente no se te presente solo con vértigo, se te va a presentar con una cantidad de otros síntomas neurológicos, ¿no? Entonces, esa es siempre, a pesar de que hemos desarrollado muchísimo los exámenes complementarios, ¿sí? La base del manejo de los pacientes siempre va a ser la clínica y de la clínica la historia. ¿Mm? Si tú en la historia determinas que el vértigo posicional o algún tipo de vértigo es un único síntoma, ¿Mm? O si es un síntoma más coclear, entonces tú estás ya empezando a dirigirte al oído interno. Tú dices, va para periférico. Pero si el paciente te dice, yo tengo, porque en los trastornos del equilibrio de origen central, más que vértigo, los pacientes tienen desequilibrio. ¿Por qué? Porque son procesos de larga evolución y el organismo ha tenido el tiempo suficiente para ir compensando. Y por esa misma larga evolución tienen, en el caso de un tumor, otros síntomas que son de tipo neurológico. De hecho, les comento yo que hay una pequeña distorsión en el manejo de los pacientes con vértigo o desequilibrio. Les conté yo que de todos los pacientes con vértigo, los pacientes con vértigo de origen periférico son la inmensa mayoría, la inmensa mayoría, 90% o más de los pacientes. Pero en la práctica clínica, ya sea los médicos o los propios pacientes, van primero al neurólogo, porque relacionan más el vértigo con un problema neurológico. ¿Ya? Y nosotros recibimos a los pacientes vertiginosos, muchos de ellos derivados del neurólogo. Fueron donde el neurólogo, él hizo los estudios, no había nada central, hizo las imágenes y dice, no, no, esto es para el otorrino. Y en realidad viendo asunto costos, asunto accesibilidad, tal vez la ruta mejor sería al revés. Salvo cuando el cuadro neurológico es muy evidente. Cuando, por ejemplo, un paciente tiene trastornos del equilibrio y te cuenta que esto se inició hace un par de días y que se inició con inconsciencia, perdió el conocimiento, no podía hablar o hablaba incoherencias y encima quedó con una debilidad en el brazo derecho y la pierna derecha. Entonces ahí tú tienes un escenario más bien neurológico.
sospecharás un accidente vascular, porque cuando la causa es así, vascular o tóxica, digamos, muy violenta, el cuadro clínico no es de pocos síntomas, es un cuadro clínico aparatoso, ¿no? Y las mismas personas, legas, no médicos, familiares, etcétera, etcétera, no, no se les pasa por alto que eso es un problema que está acá arriba, ¿cierto? Perdió el conocimiento, no podía hablar, o hablaba incoherencias, o no articulaba bien las palabras, entonces eso, la gente inmediatamente dice, no, esto es el neurólogo. Entonces, ustedes con la batería de exámenes básicos que tienen para chequear el equilibrio, es más que suficiente, pero tienen que tenerlo en su arsenal semiológico. Primero la historia, tienen los elementos, hemos hablado de eso. El examen físico básico del equilibrio, que no es tan complicado. Un par de pruebas de equilibrio estático, Romber sensibilizado, Barani, que es la prueba de indicación, brazos extendidos, ¿no es cierto? Apuntando a los dedos del paciente, o del médico, perdón. Luego tienen equilibrio dinámico, que es marcha, 5 metros adelante, atrás. Unterberger, si es que no tienen espacio, que es una marcha en el propio lugar del paciente, y que si tiene trastornos en el equilibrio leves, ¿no es cierto? Porque si tiene grandes trastornos, ni siquiera va a pasar el Romber. Entonces va a poner al paciente pies juntos, manos a los costados, y ya tiene problemas. Ya no es necesario que pasen a los otros. ¿Mm? Pero si acaso el trastorno es mínimo, chequearán durante la marcha. ¿Mm? O el Unterberger. Y a ese examen básico yo les sugiero que agreguen un chequeo de la función cerebelosa. Cerebelo es encargado de la motilidad fina, de la coordinación de los movimientos. Entonces, lo primero que se afecta es, por ejemplo, la capacidad de hacer este movimiento. ¿Ya? O que el paciente toque la punta de su nariz, el dedo del examinador, así. Yo lo puedo hacer casi sin ver. Un paciente que no tiene esa coordinación hará esto. Al otro lado, tendrá movimientos incoordinados. La incapacidad de hacer movimientos coordinados se llama disdiadococinesia o adiadococinesia, y aparecerán además esto que les estaba mostrando, ¿no? Que en vez de apuntarle al dedo, me paso, dismetría, disinergia. Bueno, es muy básico, ¿no? Y ahí se dan cuenta ustedes de si hay problemas cerebelosos o no. Y al tiempo de conversar con el paciente, uno ya puede empezar a chequear pares craneanos. ¿Mm? Porque lo ideal es que aprendan a chequear pares craneanos más, además. ¿Ya? Y antes de los pares craneanos, o al mismo tiempo, pueden ir mirando los ojos del paciente. ¿Mm? Y mirando los ojos del paciente ya van a chequear la función de los oculomotores y además si tienen nistagmus o no. ¿Mm? Ese elemento o estos elementos básicos de un examen físico, muy rapidito, más la historia clínica, ya les permite a ustedes decir, este es un paciente que tiene vértigo o no, tiene desequilibrio o no, es posiblemente central o periférico. ¿Mm? Está bien, doctor. Sí, ¿verdad? Ya, perdón, una pregunta más. Entonces, ¿puede existir la combinación de patologías en el oído interno, como ser, por decir, laberintitis y, no sé, alguna neuritis más, así que puedan acompañarse juntas? Sí, 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 puede haber, pero es un poco rara. Siempre hay que pensar en una unidad diagnóstica. Una posible, me preguntaron eso en otro grupo, una posibilidad de que exista laberintitis más neuritis podría ser el caso de la laberintitis por herpes zóster. ¿Ya? El herpes zóster es una neuritis por virus herpes zóster y a veces afecta el octavo par. Y ahí tú tienes síntomas cocleares y vestibulares. Pero también el mismo virus es capaz de producir laberintitis. Y en ese caso sería un poquito difícil saber si es solo laberintitis o es neuritis más. ¿Ya? Lo bueno es que en el herpes zóster tú tienes tratamiento etiológico. ¿Mm?
hay antivirales, lo más básico, el aciclovir. Y en el herpes zóster óptico, aparte de las manifestaciones de octavo y o séptimo par, tienes las manifestaciones normalmente en el cuadro clínico típico cutáneas. ¿Mm? Entonces vas a tener una erupción variceliforme a nivel del conducto auditivo externo y esta región de la concha del pabellón. A ver, pregunten nomás, aunque sean Gracias, las dudas doctor. más básicas, no hay que Doctor, quedar. Adelante. tengo una duda con relación a lo que son hidropesías endolinfáticas. Uh-huh. En Diamante había un cuadrito que explicaba que habían hidropesías asintomáticas, sintomáticas, adquiridas y las idiopáticas, que en este caso sería la enfermedad de Meniere. Pero en caso de una hidropesía endolinfática sintomática, directamente se manifestaría con la pérdida auditiva por el daño neurosensorial a nivel de las células ciliadas, o, o ya no se Lo que manifestaría. pasa es que cuando se enseñan cuadros clínicos a un nivel inicial, les enseñamos los cuadros típicos básicos, más frecuentes, típicos, típico. Pero en medicina no todo se presenta de manera típica. Hay formas atípicas. Y en Meniere puede haber Meniere coclear, solamente síntomas cocleares, Meniere vestibular, solamente síntomas vestibulares, y en ese caso se confundiría, sería difícil hacer el diagnóstico con neuritis vestibular, pero Meniere asintomático, no, medio que no existiría, por lo menos no lo detectamos, porque un paciente que tenga una enfermedad que es asintomática, no podemos darnos cuenta de eso. Tiene que haber algún tipo de síntoma. Pero, como te digo, los casos atípicos podrían pensarse o presentarse como una hipoacusia perceptiva fluctuante, sin vértigo. ¿Mm? Entonces, ahí también entran en diagnóstico diferencial otras patologías. Pero esos son los casos complejos, que incluso en medios especializados van a dar problemas para el diagnóstico. No va a ser fácil. ¿Mm? Está bien, doctor. En el caso, no, siga, disculpe. No, lo que les quería decir es que es particularmente difícil en el caracol el estudio de los fenómenos patológicos porque no es posible hacer biopsias del oído interno. No podemos estudiar la patología en el paciente vivo, ¿ah? Sino por sus manifestaciones. Ahora último, sí, con las imágenes, porque las imágenes han mejorado muchísimo. Entonces yo puedo evidenciar hidropesía por imagen. Pero antes de que las imágenes fueran muy buenas, esto fue muy difícil de demostrar. Y precisamente se demostró porque hay un médico en Estados Unidos muy famoso, un otólogo muy famoso que ya ha muerto hace pocos años, y él tenía una cantidad de pacientes que le tenía mucha fe y digamos, mucha gratitud porque los había ayudado muchísimo, etcétera, etcétera. Iban a él todos los casos más difíciles, él los resolvía, etcétera, etcétera. Y él, digamos, conversando con ellos y haciendo amigo de ellos, obtuvo en varios de sus pacientes el consentimiento para que donaran sus huesos temporales una vez que murieran. ¿Ya? Por eso les digo, es completamente imposible estudiar la histopatología de una enfermedad del oído interno a menos que el paciente done sus huesos temporales. Y bueno, él pudo por eso determinar que la base del vértigo posicional y del vértigo posicional que ocurre en algunas otras patologías, que hemos dicho que en ese caso ya sería un vértigo posicional secundario a una patología, no sería el caso típico del que no sabemos, la etiología, y pudo demostrar cuál era el fenómeno patológico. Adelante, querías preguntar algo más. Sí, doctor.
Con relación a lo que es el Meniere coclear y el Meniere vestibular, el disparador sería, bueno, decía que el perfil psicológico de estos pacientes que manifiestan el Meniere coclear y el vestibular eran demasiado cautelosos, eran inteligentes, o sea, más o menos presentaban ese perfil psicológico de un paciente con autismo, que se centraba en algo específico. Pero el disparador emocional de estas dos enfermedades, neuroclear y vestibular, sería una causa emotiva, en este caso, o no, o cualquier cosa podría Mira, disparar. yo no he observado esa relación con los pacientes, ¿ya? Pero la casuística que nosotros tenemos no es muy grande porque no nos dedicamos especialmente a eso nosotros. Y si el doctor Diamante o sus ayudantes que trabajan con muchos pacientes odontológicos han determinado que pudiera ser esa una relación, es posible. Y ese desencadenante emocional de las patologías, en realidad nosotros lo vamos a encontrar en muchísimas otras patologías. Entonces hay una interrelación muy grande entre lo que es la esfera psicoemocional de los pacientes con las patologías orgánicas, ¿no? Como factor desencadenante. Son mecanismos que han sido invocados muchas veces, han tratado de ser explicados también, así por bioquímica, por sinapsis, etcétera, etcétera, pero es posible que haya alguna relación, pero no lo tomaría yo como un elemento así crucial para manejar en el paciente de Meniere. Lo que sí es un hecho es que si el paciente de Meniere antes de tener la enfermedad no era ansioso, cuando sufre la enfermedad sí que se vuelve ansioso, ¿verdad? Porque es una enfermedad que es muy preocupante, es muy preocupante. Las crisis son muy fuertes, el paciente no sabe, el mismo médico le dice, no sabemos nosotros exactamente por qué está pasando esto, más ansiedad, ¿qué va a pasar conmigo en los próximos meses o años? Y el médico tiene que decirle, esta es una enfermedad que puede evolucionar por años. Entonces, todo eso crea en el paciente una situación emocional muy, muy compleja. Cualquiera que esté en esa situación, yo creo que se vería afectada. Doctor, ¿y cómo se podría diferenciar entre la enfermedad Meniere solamente, la enfermedad de Meniere coclear y la enfermedad de Meniere vestibular? O sea, ¿cómo haríamos el diagnóstico diferencial de los tres? Porque, como decía usted, la coclear solamente tiene síntomas auditivos, la vestibular tiene vértigo y otro tipo de síntomas vestibulares, pero ¿cómo lo haríamos? Básicamente es clínica, clínica y exámenes funcionales. En el Meniere es lo que tú esperas, por lo menos al principio, es que la audición y el equilibrio se recuperen, digamos, funcionalmente también. Subjetivamente, el paciente, después de unas primeras crisis de Meniere, vuelve a lo normal. Oye bien, no tiene equilibrio, tú le haces pruebas funcionales, audición y pruebas calóricas, por ejemplo, y vas a poder demostrar que las pruebas muy relacionadas con la crisis están afectadas, pero después están bien. Eso no ocurre con la neuritis. ¿Ya? En la neuritis tú vas a ver que las pruebas vestibulares tienden a permanecer con paresia. Se compensa, pero estando bien un paciente 6 meses después de su crisis, tú le haces una prueba calórica para ver función vestibular y no hay función, o hay una hipofunción muy marcada. Entonces, tú en ese caso dirías, esto es más neuritis. Ahora, el cuadro clínico también es diferente, ¿no? Las crisis de neuritis son bastante más largas, la evolución en general es como más tórpida. Entonces, siempre, como siempre, los elementos que te van a permitir ir en una u otra dirección, clínica y exámenes también. Puedes demostrar por los exámenes, sobre todo al principio cuando demuestras recuperación completa. Gracias, doctor. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Yeah. Disculpe, tengo una duda. Bueno, la primera relacionada un poco a lo que preguntaba Valeria hace un momento.
En la enfermedad de Meniere, cuando compromete lo que es la membrana de Reisner, se dice que esta membrana suele regenerarse en cuestión de horas o días. Esto es 100%, o sea, siempre se presenta así, siempre se va a regenerar, o hay algún momento o alguna situación en la que no se regenere esta membrana. Y si es así, ¿cómo deberíamos proceder, digamos, en el tratamiento? Lo que pasa es que la ruptura de la membrana en sí, ¿no es cierto?, no es la madre del cordero. Lo que sí es causal del daño es la mezcla de endolinfa con perilinfa. Y eso a la larga va dañando no solamente la fisiología del oído interno, sino que a lo largo de años, precisamente estudiando pacientes ya post-mortem, ¿no es cierto?, de Meniere, uno encuentra, o los investigadores han encontrado, que ha habido un daño progresivo de las células sensoriales. Las células ciliadas internas, externas, empiezan a disminuir, mueren, ¿no? Entonces, esa es la causa de que cada vez se vayan deteriorando más. En un caso dado, por ejemplo, podría ocurrir que un paciente ya de muy larga evolución con Meniere pudiera tener su membrana de Reisner o toda la anatomía de su oído, la microanatomía, restaurada, pero las células ciliadas ya fueron dañadas. Es lo mismo que ocurre en la retina, ¿cierto? Si una enfermedad te va dañando las células de la retina, al final del proceso ya no hay vuelta. Ya quedas con una visión comprometida y no hay cómo recuperes, ¿no? Aunque tu ojo, todas las estructuras del ojo estuvieran bien, aparentemente el fondo de ojo está relativamente bien, pero las células ya murieron y eso ya no se recupera. Está bien, doctor. Em, Ahora tengo una duda. En cuanto a lo que es la hipoacusia de tipo perceptivo neurosensorial, eh, ¿cómo podríamos diferenciar o más o menos tengo la confusión, ¿no? De poder determinar una hipoacusia perceptivo neurosensorial? Y mencionaba que igual el estudio del diapasón nos podía ayudar para poder definir esto, o sea, si es una hipoacusia perceptivo neurosensorial. Entonces, ¿cómo podríamos darnos cuenta de eso? Bueno, el estudio de las hipoacusias por diapasones es muy práctico, muy rapidito, pero hay que dominarlo, ¿ya? Y se complica un poco cuando hay compromiso bilateral. Sobre todo es útil cuando el paciente tiene audición normal en un lado, hipoacusia en el otro lado que tengo que estudiar. Y las pruebas de diapasón me van a indicar, por ejemplo, la prueba de Weber, ¿cierto? Si este caracol está mal, se irá al lado bueno. En cambio, si aquí hay una hipoacusia de transmisión de oído medio, paradójicamente el paciente me lateraliza el sonido al lado enfermo. Entonces yo hago una otoscopía, el paciente me dice que no escucha y la prueba de Weber me lateraliza a este lado y yo puedo decir algún problema hay en el oído medio, ¿ya? O lo contrario. Pero lo que más les va a servir para diferenciar es la audiometría. En la audiometría, bueno, tienen que encontrar si hay hipoacusia o no y si la vía ósea está comprometida o no. Y de ese análisis de las dos curvas, gap, no gap, les va a salir hipoacusia perceptiva, conductiva o mixta. ¿Mm? Lo que más les va a servir es la audiometría. Diapasones no están disponibles en todos los consultorios. Al final del proceso, después de un tiempo, si no están practicando permanentemente, se van a confundir un poco. Pero la audiometría es, por eso insistimos mucho, y es un objetivo de la práctica que ustedes entiendan bien la audiometría, que no es del todo compleja, no es un análisis muy complicado. Está bien, doctor, gracias. Doctor, Ujú. ¿Sí? buenos días. Mi duda es en el tema del vértigo postural paroxístico benigno.
En una parte yo leí que cuando una persona se despierta con vértigo, lo que tendría que hacer es sentarse, después inclinar la cabeza hacia el lado del oído sano y estar un minuto. Después inclinar la cabeza hacia adelante, donde la cabeza quede, la boca quede hacia abajo. Después deslizarse un poco hacia la orilla de la cama y después sentarse en el piso y levantarse un poquito. Pero el levantarse después, mi pregunta es, ¿en qué ayuda eso? ¿Sería como un método de reposición de las otoconías o no es cierto No, eso? no, no. Son recomendaciones generales para un paciente que tiene inestabilidad. Si tú en la mañana, ¿cierto? Te levantas bruscamente y sientes, entre comillas, un mareo, habría que distinguir. Tal vez lo que has tenido es un ortostatismo. Y en ese caso no hay sensación de giro. Lo que sientes es como que se te nubla la vista y una sensación de caerse. Las medidas que has leído son recomendaciones para evitar más daño en el caso de que la sensación persista. Y es instintivo. Si yo, por ejemplo, tengo una sensación de nublamiento al levantarme bruscamente, instintivamente yo me siento, estoy un ratito o me echo, espero y luego me levanto despacito. Lo mismo ocurre con el vértigo. Si yo, por ejemplo, en una mañana giro a un lado y tengo vértigo, inmediatamente lo que tengo que hacer es no repetir el movimiento, quedarme quieto y luego intentar hacer ese movimiento de incorporación, por ejemplo, lentamente. Es eso todo lo que, el objetivo de esa recomendación, ¿ya? No, no busquen, digamos, recomendar como para hacer diagnóstico, no. En ese momento lo que hay que recomendarle al paciente, y se le recomienda al paciente de vértigo posicional, es que no repita ese movimiento desencadenante y que todos los demás giros de la cabeza lo hagan muy lentamente, sobre todo el que desencadena el vértigo, hasta que busque ayuda del médico, etc. Y cuando esté conmigo, yo voy a reproducir, le voy a hacer ese movimiento para confirmar el diagnóstico. Bueno, entonces les recomiendo que lean el tema malformaciones y detección de hipoacusia en el recién nacido, que es un tema importante. Vamos a ver un par de casos clínicos o un caso clínico y a raíz de eso analizamos. En eso vamos a quedar por hoy día. Les va